Mateo capítulo 8. Voy a leer 4 versículos. Si lo tienen ahí, cuando ya lo tengan, entonces me avisan. Ya. Dice así. Estamos afilados, José, ya. ¿Cómo? Ya ahora ya vamos afilados. Sí. Sí. Ya la Biblia está menos que el primer día. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Si lo leemos así, nos damos cuenta de que no está hablando de la ley absolutamente nada. No está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando del mandamiento principal, no está hablando de los 613 mandamientos, artículos, no está hablando nada de eso. Simplemente el Señor Jesús le quita la lepra así, instantáneamente, le quita la lepra ya. Entonces, para poder entender lo que Jesús está haciendo ahí y que es una palabra para nosotros, o sea, es una palabra para mí, para Jenny, para Nacho y para Denia, y también para la familia de ustedes. Entonces el Señor Jesús quiere que ustedes estén más que seguros de que tienen la salvación como dice la Biblia. Entonces ve, resulta ser que la conciencia nuestra nos engaña mucho. Y entonces la conciencia nos acusa y nos dice: estabas fumándote un cigarrillo. O nos dice: te quedaste viendo un poquito más allá esa vecina. Le mentí a Nacho. O vi una película en vez de leer la Biblia. O al final de la tarde del domingo, perezoso, no viniste a la iglesia. Entonces, eso es la conciencia. Y eso es lo que la gente usa para decir que cumple la ley. ¿Me voy a entender? Eso lo usa de parámetro. La gente, el mundo, asocia el cumplir unas tradiciones, si está mirando un poquito más allá una vecina, entonces la persona dice: no la veo. Todo eso es cumplir la ley, no la veo. Pero, Denia, nosotros los hombres ya la hemos visto hace rato. ¿Me voy a entender? Pero el tema es que la conciencia nos ubica y nos dice: nos acusa. No estás bien con Dios, no estás bien, estás viendo demasiado a esa mujer. Nos acusa y nos acusa y nos acusa. Por esa razón, cuando yo pregunto: ¿tiene pecado o no tiene pecado? Entonces la gente dice: se acuerda de todo eso. Se acuerda de que mintió, que robó, que fumó, que vio más de la cuenta la vecina, ¿verdad? Yo digo nosotros los hombres, porque esa es la tendencia de nosotros. Entonces la gente dice: claro que tengo pecado. Y entonces me preguntan a mí: diácono, ¿y usted no tiene pecado? Y le digo: no tengo pecado.
y se quedan así, se enojan conmigo. ¡Mentiroso! ¿Cómo es que usted dice que no tiene pecado? ¡Sí tiene pecado! Entonces quiero aclarar eso. Sí, primero, ¿qué es el pecado? Entonces, cuando yo digo que no tengo pecado, yo me estoy refiriendo a algo que el mundo no conoce. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo digo que no tengo pecado. Porque es espiritualmente. Por esa razón. Pero el resto del mundo, cuando yo les digo, ¿tienen pecado o no tienen pecado? El mundo ve un pecado que es diferente al que yo veo. Son dos tipos de pecado que son diferentes. Por esa razón hay tanta confusión, ¿verdad? Porque sí, Nacho, cuando los pastores estaban raspando mi corazón y ellos me preguntan, ¿tiene pecado, Señor? Le digo, sí, claro. Y entonces ellos me dicen, vas para el infierno. Y yo, por respeto, no les pregunté a ellos, ¿y ustedes? ¿Va? Pero yo quería decirle, no sea mentiroso, usted también. Pero nunca les pregunté, sino que yo les dije a ellos, vea, pastor, de ahí sí, pero entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces ya ellos me explicaron. Entonces voy a explicar. Nosotros les hemos explicado a ustedes esto. Todas las veces que nos reunimos, le hemos explicado esto siempre. Pero de una forma y de otra forma y de otra forma. Entonces ven, el pecado bíblicamente que me fue quitado a mí es muy diferente al pecado que el mundo conoce. El pecado que me fue quitado a mí me arrancaron de mi corazón un ser espiritual que se llama Satanás, el diablo que estaba en mi corazón. Fue arrancado. Yo no lo podía arrancar. Dios mismo lo hizo, me lo arrancó y yo veo en la palabra como Él lo cogió y lo puso en el cuerpo de Jesús. Y a mí me fue revelado eso. Y ese era el pecado que producía la mentira, el robo y todo lo demás. O sea, es la raíz de pecado. Entonces, la vez pasada, una de estas veces yo les expliqué a ustedes Isaías 53 desde el 1 hasta el 6. Hoy no lo vamos a ver, sino que ahora vamos a ver otra parte de la palabra donde dice esa cirugía que fue hecha en mi corazón y que fue arrancada. Arrancado el pecado. ¿Verdad? Quitado el pecado. Interesante, ¿verdad? Por esa razón, cuando a mí me pregunta usted, y diácono, ¿usted no tiene pecado? No tengo pecado, porque yo me acuerdo de Isaías 53, del 1 al 6, y me acuerdo de Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Amén. Apúntenlo ahí, Colosenses 2:11. Por esa razón es que cuando a mí me preguntan, yo digo, Denia, yo no tengo pecado. No tengo pecado. Porque en Isaías 53, la mano de Jehová vino donde mí, me sacó el pecado y lo puso en Jesús. Y ahora vamos a ver lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2. Está después de Corintios, de Gálatas, sigue Colosenses. Entonces, es importante que lo busquen. Está
Está Efesios, Filipenses, Colosenses. Antes de Efesios está Gálatas, antes de Gálatas está Corintios. Entonces es Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Ya lo encontraron? A ver, a la pasta. No importa, pero yo quiero que lo lean conmigo. Nosotros lo esperamos. Si quieren van al directorio, ahí al índice y ahí lo ven y vienen y buscan la página. O si quieren, después de Mateo sigue Romanos y después Hechos y después Romanos. Cuando lo tengan me avisan. ¿Ah? Voy a leer a partir del 9. No, voy a leer el 8. Dice. Sí, dice. 2:8. Voy a empezar a leer desde el Colosenses 2:8. Esta es una carta del apóstol Pablo que envía a la iglesia de Colosa. Entonces Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces ahora el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué la palabra de Dios nos está diciendo? Es que a mí, Nacho, por 42 años me enseñaron filosofías huecas y tradiciones. Y no me enseñaron conforme a los rudimentos, no me enseñaron según Cristo. 9. Porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de Jesús, siendo hombre, a pesar de eso, existe toda la plenitud de Dios. Amén. Él es Dios 100%, Él es 100% Dios. 10, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que si nosotros estamos en Jesucristo, estamos completos. Amén. Pero para estar en Jesucristo, vea lo que dice el 11. En Él, o sea, en Jesucristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Circuncisión quiere decir cortar. Circuncisión es como una cirugía, es cortar. Pero esa cirugía no es hecha a mano. No es hecha a mano, sino fue hecha, dice que no fue hecha a mano, o sea, que fue hecha por un ser poderoso que se llama Jesucristo, porque aquí dice, en Él, o sea, en Él, fue Jesucristo el que hizo eso. Entonces, cuando a mí me preguntan, cuando yo te pregunto, diácono, Nacho, ¿tienes pecado? Entonces usted dice, la conciencia dice, claro, sí, le mentí a Denia. Pasé a la cantina y me eché un farolazo y aquí estoy comiendo pastillas de menta para que ella no se dé cuenta. Pero Nacho, ellas saben perfectamente. Entonces usted dice, claro que tengo pecado, acabo de tomar licor. ¿Qué significa eso? Esos son los rudimentos del mundo. Y no se ¿Qué son esos? Las tradiciones. La tradición dice que si tomas licor es pecado. Va encajando, ¿va? La revelación. Entonces, no estamos diciendo que tomar licor sea bueno, ¿verdad? No estamos diciendo eso, porque
Entonces, Porque el licor destruye a las familias porque gasta el presupuesto de las familias. entonces a mí me pregunta, Nacho me pregunta, diácono mentiroso, ¿entonces usted no tiene pecado? Y yo le digo, Nacho, yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque me acuerdo de Colosenses capítulo 2, versículo 11, cuando yo me doy cuenta que Él, o sea, que Jesucristo me hizo una circuncisión, me hizo una operación, me cortó el corazón, me arrancó el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, me arrancó el pecado, o sea, me arrancó ese espíritu inmundo, me lo arrancó. Y en el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué bonito, ¿verdad? ¿A dónde está nuestro pecado? En la cruz. Ya no existe enemistad contra Dios. Por esa razón yo digo, no tengo pecado. Por esa razón. Entonces ve, yo dije que no íbamos a ver Isaías 53, pero vamos a verlo. Isaías está atrás. Isaías 53. Ya lo hemos compartido, pero no importa. En el Antiguo Testamento. Sí. Para 53. 52. Isaías capítulo 53. Del 1 en adelante. No, voy a leer el versículo 1 y voy a leer el 6. Así es. El 1 y el 6. Entonces vea lo que dice el 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces yo lo voy a personalizar. Diácono Roy, ¿usted ha creído a mi anuncio? Lo sigo personalizando. Nacho, ¿usted ha creído a mi anuncio? Hay otra pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Diácono, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Entonces yo sigo preguntando. Nacho, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Nacho, sobre Denia, sobre la familia de ustedes. La familia de ustedes ha creído a este anuncio. La familia de ustedes ha creído que el brazo de Jehová se manifestó a ustedes. ¿Qué es lo que hace ese brazo? ¿Qué es lo que hace? Vea lo que hace. Versículo 6. Ese brazo nos dice, Nacho, Denia, el diácono Roy y Jenny antes estaban descarriados como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ustedes antes tenían un camino para agradar a Dios. Diferentes caminos. Diferente de lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Diferente. Dice, mas Jehová cargó en él. Entonces, para cargar algo, tiene que agarrarlo con el brazo. Sí, mira. Y por eso en el 1 dice, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces Jehová cargó. ¿Qué? ¿Qué cargó? El brazo de Jehová se manifestó en el corazón de la familia de Nacho y de Denia y fue y arrancó el pecado, que es un ser espiritual, y lo puso en Jesús. Amén. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el pecado, o sea, es uno solo. Que produce un montón. ¿Me voy a entender? Y en Colosenses también habla de uno. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. No dice los cuerpos, sino dice el cuerpo, dice uno. Y en Romanos 5:16 dice que el juicio vino a causa de un solo pecado.
Entonces estamos hablando de que el pecado, Nacho, el pecado que habla la Biblia es el mismo Satanás. Que entró en el mundo por un hombre. Entonces, ese pecado, Nacho, estando ahí en el corazón del hombre, ese pecado produce un montón de situaciones que ya el mundo conoce. Fumar, tomar, adulterar, robar, mentir, drogarse, divorciarse, ver televisión, no ir a la iglesia, no apoyar la iglesia, no evangelizar. ¿Sabe qué también hace ese pecado? Cosas buenas. Para confundir y para que la gente no llegue a entender. ¿Por qué yo digo que hace cosas buenas? Vea el primer mandamiento que Dios le da a Adán. Es el primer mandamiento que Dios le está dando a Nacho desde que nació. Dice Jehová a Nacho. Génesis capítulo 2, versículo 16. 8:16. Sí. Génesis 2, 16 y 17. Yo estoy hablando que el pecado, que este Satanás produce cosas buenas y cosas malas. Dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios a Nacho diciendo: Nacho, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, ese árbol tiene un fruto que tiene dos sabores, bueno y malo. Lo bueno y lo malo lo lleva a la muerte. Por eso es que la conciencia nos engaña. Pero si yo estoy haciendo cosas buenas, es decir, falté a la iglesia un domingo, pero ya llevo 6 meses sin faltar. ¿Y qué hace el pecado? O sea, ¿qué hace Satanás? Perfecto, Nacho, perfecto. Eres un hombre bueno. Pero Satanás sigue ahí en el corazón de la familia. Pero bendito Dios, que Dios los ama tanto, que Él ahora está hablando fuertemente al corazón de ustedes y les está diciendo: estaban siguiendo tradiciones y rudimentos del mundo, no según Cristo. no según Cristo. Por eso tengo que decirles en Colosenses 11 que yo voy a ir en este momento, hoy sábado 29 de mayo, y voy a ir con un bisturí espiritual, voy a cortar el corazón de Nacho y le voy a sacar el cuerpo pecaminoso, lo voy a sacar a Satanás y lo voy a poner en mi cuerpo. Entonces, la próxima vez que a ustedes le pregunten, ¿tienen pecado o no tienen pecado?, ¿qué van a contestar? Que no tenemos pecado. ¿Por qué no tienen pecado? Por Isaías 53. Que Denia va a contestar. Sí, ¿por qué Denia? Si no está bien, siga. Sí, no tengo pecado por Isaías 53, versículo 6. El brazo de Jehová se manifestó en mí y cogió mi pecado y lo puso en él, en Jesucristo. Y cuando le pregunten a Nacho por qué no tiene pecado, porque en Colosenses Jesucristo mismo vino y me hizo una cirugía y me arrancó el cuerpo de pecado. Claro, don Roy. Sí. Eso mientras andemos bajo la ley de Dios, ¿verdad? Bajo los mandamientos de Dios, como obedientes, para recibir
andamos descarriados, andamos con el pecado. Ok, voy a explicarle eso último. Eso último que usted me acaba de manifestar son los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero le voy a explicar. Primero es lo primero. Primero tiene que ser libre de Satanás. Una vez que esté libre de Satanás, inmediatamente entra el Espíritu de Dios y lo sella. Una vez que está sellado, usted entra en Jesucristo. Estando usted en Jesucristo, entonces, el que cumple la ley no es Nacho, sino que es Jesucristo. Usted está adentro. Este es Jesucristo. Esta mano es Jesucristo. Nacho acaba de entrar en Jesucristo. Este es Nacho. Este es Nacho. ¿No ven? Esta tapa. Acaba de entrar en Jesucristo. ¿Se ve Nacho o no se ve? No se ve. No se ve. ¿Quién se ve? Solo Jesucristo. Solo Jesucristo cumple la ley, solamente. Nacho está allá adentro. Nacho cumple la ley, no Nacho, sino estando dentro de Jesucristo, Nacho cumple la ley. Jesucristo cumplió la ley, toda la ley. No, yo le hice la pregunta por eso mismo, porque tal vez muchos de afuera no lo... O sea, también para los de afuera y también para el cristiano que crea que también, o sea, lo que estamos hablando, Sí, ok. que dice la Biblia. Entonces ahora le voy Que se a... comprenda desde... Para terminar, tengo dos temas que decirle. Uno es poner entendimiento a Mateo 8, lo que leímos. Y el otro es lo que le voy a decir. Vea, una vez que Nacho y Denia nacen de nuevo, que ya no tienen pecado, ¿verdad? Entonces es lo que la Biblia enseña, que ese pecado es el pecado de muerte. Ya salió el pecado de muerte, porque aquí dice Génesis 2, ¿verdad? Ciertamente morirás, o sea, ya no mueren usted, ya revivieron. Espiritualmente. El pecado de muerte ya no los alcanza. Pero hay un pecado de no muerte. Hay pecados. Hay pecados de no muerte. Esos ya son... Entonces lo voy a leer porque ahí está en la Biblia. O sea, no lo estoy inventando. Ya casi al final de la Biblia está Primera de... Antes de Apocalipsis está Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 16. Sí, versículo 16. ¿En quién? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Eso está antitos de Apocalipsis, antitos de Judas. Primera de Juan, capítulo 5. Pincho me está llamando. ¿Por qué no lo llama? Ahí a la vez. Sí, Llámelo. está en una reunión. Sí. Pero él es Juan, no es Pedro. ¿Ah? Siga para adelante. Siga más adelante, Primera de Pedro. Aquí está. Siga. Primera de Juan, capítulo 5. Sí, Dios la... Sí. Ahora busquen el versículo 16. Aquí casi. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, claramente el apóstol... ¿Ah? ¿Cómo? Primero Juan, ¿qué dijo? Capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 16. Estamos en el 1, no sé si... Voy a sí. leer otra vez. Si alguno viere a Nacho cometer pecado que no sea de muerte, diácono, pida, y Dios le dará vida a Nacho. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Voy a ponerle entendimiento a esto. El pecado de muerte, Nacho y Denia, ya salió de ustedes. Ya fue arrancado por la palabra. Ya fue arrancado. Pero vienen pecados de no muerte. Los pecados de no muerte son las transgresiones, porque estábamos acostumbrados a robar. Ya no tenemos el pecado de muerte, pero tenemos la mala costumbre de robar. Entonces yo como líder suyo, yo converso con usted en privado y oro a Dios para que Dios le quite esa manía de robar, esa manía de tomar licor, esa manía de mentir, esa manía de drogarse. ¿Me voy a entender? Porque en Hebreos, capítulo 10, versículo 17, dice, bueno, voy a leer desde el 14, Hebreos 10, voy a leer desde el 14. ¿Lo están buscando? No importa, voy a leerlo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a Denia y a Nacho. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya está en ustedes. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con Nacho y con Denia, después de aquellos días de mayo 21, dice el Señor, o sea, dice Jesucristo, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. O sea, hace que usted cumpla la ley y la tenga en su corazón escrita. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No dice, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones. Dice, de sus pecados y sus transgresiones. O sea, que el pecado de no muerte, Dios Padre y Jesucristo no se acuerdan de que usted sigue tomando, que sigue fumando, que sigue. Pero ya en condición de hijo, el Espíritu de Dios los convence, los está molestando y los disciplina hasta que ya dejen esa manía. ¿Me voy a entender? Sí, y obviamente que uno en la obediencia no lo va a hacer. Pero la obediencia no es... Nacho, usted no tiene que ser obediente. Él hace que usted sea obediente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a terminar con Mateo 8. ¿De acuerdo? Volvamos a Mateo 8. Mateo 8. Vamos a volver a Mateo 8. Cuando lo tengan ahí me avisan. Todo lo que yo acabo de hablar es lo mismo de lo que voy a decir en Mateo 8. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. O sea, Jesús viene del cielo a la tierra. Mucha gente sigue a Jesús. Pero dice, he aquí vino un leproso llamado Nacho y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando Jesús oye limpiarme, Jesús no está viendo la lepra.
Jesús está viendo que hay que limpiarle el pecado. Él vino con una necesidad de lepra, una enfermedad terrible. Pero Jesús, donde oyó a Nacho decir, ¿puedes limpiarme? Entonces Jesús dice, claro, yo soy el Salvador, vengo a limpiar el pecado. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús extendió la mano y le tocó. Le tocó el brazo de Jehová. La circuncisión le tocó. Cuando la mujer con flujo de sangre toca el vestido del Señor, el Señor Jesús dice, salió poder de mí. Aquí, cuando Él lo toca, salió poder de mí. Y fue hasta el corazón del leproso y le arrancó el pecado y lo limpió. ¿Me voy a entender? Lo tocó el brazo de Jehová. Isaías 53, la circuncisión, Colosenses 2, lo tocó. Ahí salió poder y fue al corazón de Nacho y le quitó el pecado, lo limpió. Después de que lo limpió, le sanó la lepra. Porque dice, Jesús extendió la mano, versículo 3, y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Él siempre quiere quitarnos el pecado. Dice, y al instante su lepra desapareció. Primero le quitó el pecado y después la lepra desapareció. Pero este hombre leproso no entendió. Y nosotros no entendemos. Entonces, para poder entender, ¿qué hace Jesús? 4, dice, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, Nacho, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor quiere? Nacho, no lo digas a nadie. Estudie la Biblia, estudie la Biblia para que esta revelación le quede bien segura. Entonces vamos a ir a Levítico para ver cuál es esa ofrenda. Levítico capítulo 1. Está al principio, después de Éxodo. Después de Éxodo está Levítico. Está Génesis, Éxodo, Levítico. Al principio, capítulo 1. Voy a leer hasta el versículo 4. Dice, ¿lo tienen ahí? Sí. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a Nacho y a Denia y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Ustedes saben que Jesucristo es el Cordero, es ganado vacuno, es ganado ovejuno. Dice 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Macho, o sea, varón, hombre, género hombre, sin defecto. La única ofrenda sin defecto es la de Jesús. Por eso es que Jesús le dice, vaya, instrúyase en la palabra para que entienda qué fue lo que hice. Dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, ¿qué pasó? Otra vez la mano de Jehová. Entonces,
donde yo pongo la mano en la cabeza de Jesucristo, se obtiene el perdón. ¿Qué es? El pecado sale. El pecado sale y entra en el cordero. Y por eso es que el cordero es degollado, porque aquí dice 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Qué significa? La cruz. Veo como todo se encerró, todo está encerrado. Vean, voy a terminar este audio aquí y lo termino y luego seguimos un poquito más. Pero antes de terminar el audio quiero orar un momento. Bendito Padre Celestial, Señor, sabemos que este audio no solamente es para Nacho y para Denia, es para mí también y también es para muchas personas que van a escuchar este audio. Diferentes personas van a escuchar este audio, Señor. Bendice a Nacho y a Denia y bendice a todas esas personas. Señor, esas personas son pastores que no saben este misterio. Que este audio llegue a pastores, a líderes. Mucha gente tiene que conocer este audio porque aquí hay una verdadera bomba nuclear para arrancar el pecado. Señor, aquí hay una enseñanza poderosísima que tú quieres que sea, que mucha gente lo conozca, Señor, y que les sea revelada a las personas. Señor, usa a Nacho y a Denia como líderes ahí donde ellos viven, ahí en Playa Coyote, en el Pacífico Sur de este país de Costa Rica. Señor, y que muchas personas que van a escuchar este audio también me llamen y me pregunten, ¿qué estás hablando, diácono? Explíqueme, ¿qué es eso? Yo no sabía que el pecado es uno, que el pecado era Satanás, yo no sabía. Explíqueme mejor eso, porque no solamente está Isaías 53, no solamente está Colosenses, sino que está Mateo 8, sino que está Marcos capítulo 4, está San Juan capítulo 8, está San Juan capítulo 5, está Apocalipsis, está Hebreos, está Zacarías, está 1 Samuel capítulo 9, está Génesis capítulo 4, versículo de Caín y Abel, está Génesis capítulo 27, Jacob y Esaú, está Segunda de Reyes capítulo 5, está por todo lado. Diácono, explíqueme, yo quiero saber. Gracias, Señor, por la salvación de Nacho y de Denia y de las personas a las que tú les vas a revelar este mensaje. Ponemos, Señor, este audio en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.